Listo, Vale, vale. Entonces le doy en iniciar evento, ¿no? correcto. Ok, Suerte. gracias. Ok, ¿se ve? ¿Se oye? ¿Se ve la pantalla? ¿Me oigo bien? ¿Pueden escucharme? Ok, ok. Vamos a esperar unos minutitos en lo que entra más gente. Em, entonces, bueno, mientras les voy dando una pequeña platiquita de quién soy, un poquito la plática, de qué va a ir, y un poquito para conocerme. Bueno, yo soy Memo López, soy el diseñador UX UI de Canasta Rosa. Eh, Me imagino que muchos, el 100% de la gente que está ahorita en el webinar viene de Canasta Rosa. La mayoría viene de Canasta o vienen de otro lado y por alguna razón del destino llegaron aquí. Este, bueno, un poquito la plática lo que va a venir es digamos que una introducción al UX y al UI, que son términos que se oyen mucho cuando hablamos de páginas web, de aplicaciones móviles, pero que generalmente tendemos a confundir o se tienden a entremezclar mucho y con otra infinidad de otros términos que luego se llegan a entremezclar, se llegan a confundir. Bueno, y esta plática va a ser muy enfocada a los e-commerce, a tiendas en línea, por decir así, y creo que este conocimiento o entender que es un buen UX UI es fundamental, tanto como la persona que está detrás del servicio, como la persona que usa el servicio, ¿no? Y cómo podemos sacar ventaja de esto, ¿no? Ya sea mm, desde cuando subes una foto al sitio, desde cuando escribes el título de un producto, vamos a ver algunos tips de cómo sacar provecho de esto. Ok, veo que Alejandrina viene de Canasta. Sí, me imagino que el 100% de la gente viene de Canasta, y pues bueno, es el interés de tener mm, hacia lo que son como se diría, los inner workings, lo que hay tras bambalinas del sitio web en términos de UX, UI y diseño. Ok, vamos a dar un minutito más para ver si entra más gente y ya empieza. Igual si me pueden responder a lo mejor el público si han comprado en canasta rosa o tienen una tienda en canasta rosa, em, si la sacan provecho, si compran mucho, compran poco. Si nada más, si lo usan para leer Inspire, los artículos que tenemos en Inspire también. Ok, muchas tienen canasta rosa. Yo creo que es muy importante tener una pequeña nocióncita del UX UI al momento de usar un servicio, porque sí es, pues para sacarle el mayor provecho, ¿no? A este servicio y como mm, podemos
nosotros como usuarios tener ese boost, ¿no? En un sitio o en una plataforma. No solo aquí en Canasta, sino también en otros lados, en redes sociales, por ejemplo. Ok, bueno, eh, vamos a ir iniciando, entonces. Va. Bueno, UX UI, una introducción. Como les hablaba, el objetivo de esta plática es tener una pequeña introducción, una pequeña descripción de lo que es UX y de lo que es UI. Muchos tienden a confundir, como digo, esto con diseño gráfico y son cosas completamente diferentes, que tienen similitudes, sí, pero que son bestias totalmente diferentes y que oímos mucho al estar hablando de una aplicación web, de un servicio web, y de mucho, en todos lados. Por ejemplo, también cuando hablamos al usar un producto, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los Amazon Echo, que funcionan por voz, también tienen su UX y su UI. Bueno, para empezar, un pequeño prólogo, que es la crisis de identidad del diseñador moderno. Hace 10 años, generalmente cuando hablábamos de un diseñador en web, solo hablábamos de una persona que se encargaba de todo lo visual de la página y de cómo la persona interactuaba con esta página. Ahora, muchas empresas le han dado un valor un mayor valor al diseño, al buen diseño y a la ramificación del diseño. Esto es muy bueno porque tenemos gente que se especializa en diferentes ámbitos del diseño, en cuestión al sitio web, y podemos generar cosas mucho más especializadas que pueden ayudar mucho mejor al usuario. Eh, es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque de un lado, el usuario tiene una mejor experiencia, pero del otro, una persona que trata de entrar a este mundo del UX UI termina muy confundida porque al momento de ver tenemos un millón de puestos diferentes que algunos se parecen mucho, algunos no se parecen en nada y por la terminología tendemos a confundirnos, ¿no? Como podemos ver ahí, tenemos el UX Designer, el UI Designer, el Customer Experience, el Interaction Designer, el User Research, los unicornios, los llamados unicornios, de los que vamos a hablar más adelante, y full stack, desarrollador, y si es desarrollador, si es diseñador, es un monstruo de términos que nunca logramos entender. Bueno, como la plática, nos vamos a enfocar en los dos pilares importantes cuando hablamos de diseño en este tipo de productos, que es el UX y el UI. Bueno, para empezar, ¿qué es el UX y el UI? El subtítulo mucha gente piensa que es como el diseño gráfico, y es totalmente otra cosa, ¿no? El UX, o experiencia de usuario, es el viaje que nuestro usuario desembarca antes, durante y después de interactuar con nuestro producto. Que si el usuario se frustró porque no pasó su pago, que si el usuario se entristeció porque no encontró lo que quería en la página, que si se emocionó porque ya su envío ya está en tránsito, que si está súper enojado porque no le atienden atención a clientes, todo eso forma parte de la experiencia de usuario. Es esta montaña rusa sobre la que el usuario va recorriendo cuando usa nuestro producto, ¿no? Todo este tipo de información es útil para nosotros que creamos el producto, y obviamente la persona que se encarga de juntar esta información es el diseñador UX. Eh, el término diseñador UX es un poco, como se diría, misleading o un poco engañoso porque técnicamente no es un diseñador, es más enfocado a términos de investigación, ¿no? Es alguien que se dedica a recopilar información y datos estadísticas para la planeación de lo que va a ser, lo que se vaya a sacar, el producto o una nueva función que va a ser de ese producto. Al conocer más a nuestro usuario y lo que sienta al usar nuestro producto, conocemos mejor el problema que queremos resolver. Cuando hablamos del problema que quiere resolver la aplicación, no es algo
que es estático. O sea, el problema evoluciona junto con el usuario. El usuario no va a tener los mismos miedos, frustraciones y aspiraciones ahorita que dentro de 2 años. Y si queremos que nuestra aplicación crezca y se escale, vamos a necesitar poner mucha atención a esas necesidades y cómo cambian esas necesidades del usuario. Eh, ya sea que a lo mejor un ejemplo muy bueno es el de Tinder. Eh, Tinder, la persona que creó Tinder tenía la idea de crear unas conexiones muy profundas entre una persona y otra. Y cuando se metió a los datos y encuestas y cosas con el usuario, a conocer más al usuario, se da cuenta que no son las personas, no, el mayor porcentaje de personas no quiere realizar o no quiere hacer una conexión muy profunda con la otra persona que está contactando, sino es más algo como de un ratillo y ahí nos vemos. Entonces, esta persona ajustó el modelo o el objetivo del producto para satisfacer más al usuario. Si no conocemos al usuario, estamos totalmente perdidos en lo que hacemos y en lo que no. O sea, vamos prácticamente ciegas. Una de las cosas de las que se encarga el diseñador UX son diagramas de flujo. Cuando se va a empezar a, a generar este producto o una función de este producto, generalmente pasamos por una fase de planeación. En la fase de planeación nos ayuda a tener una visión de de los problemas que vamos a tener. En este caso, un diagrama de flujo nos ayuda a ver las acciones que necesitamos para cumplir el objetivo de la aplicación. Como podemos ver, este es un diagrama de flujo que hice para un estudio de caso en el que podemos ver un inicio y los recorridos, las acciones que tiene que hacer el usuario para llegar a lo que quiere, que en este caso es conseguir comida. También nos ayuda a ver la cantidad de trabajo que nos vamos a echar, ¿no? Podemos ver que algunos elementos están codificados de color para identificar, por ejemplo, cuántas pantallas vamos a utilizar para otorgar el producto, cuántas pantallas va a tener el producto y así medirnos en cuestión de, nos va a tomar demasiado, esto nos va a tomar poco, y también ver problemas que puedan salir en torno a funcionalidad. Generalmente estos diagramas de flujo se generan después de que hubo una reunión posterior entre desarrolladores y entre muchos diseñadores para bajar bien qué es lo que queremos que logre la aplicación. Otra cosa del que hacen los diseñadores UXers son user journeys. Básicamente es diseñar o planificar el viaje que va a llevar el usuario en cuestión a emociones, a expectativas, a deseos y a frustraciones. La mayor diferencia entre un diagrama de flujo y un user journey es que el diagrama es una herramienta que va a ayudar al producto y el user journey es una guía que nos va a marcar lo que puede y no puede querer el usuario. Por ejemplo, en este user journey es como el usuario dentro de cuando va a un restaurante, ¿no? Entonces tenemos que elegir mesa es una expectativa negativa, porque muchas veces nos dan la mesa que ellos eligen porque no hay más o no nos dejan elegir mesa por una u otra razón, entonces el usuario se enoja. Es importante tener esto porque nos ayuda a planificar mucho y nos ayuda a ver muchos errores que no tienen que ver con funcionalidad, sino a la hora de interactuar el usuario con nuestra aplicación. Ya sea, por ejemplo, cuando el usuario se está frustrando y no necesariamente porque la aplicación no funciona, ¿no? Sino es algo más abstracto, como no encontró el producto que él quería. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese caso? Tienes una expectativa negativa del usuario y cómo la resuelves. Ya sea mostrarle productos similares, ¿no? O decirle, bueno, no tengo este producto, pero a lo mejor te lo puedo solucionar de esta manera. Como dije, el diagrama de flujo es una herramienta y el user journey es una guía. Una vez que tenemos esto, el UX también se encarga de una priorización de funciones. Como vimos en el diagrama de flujo, hay muchos elementos que se van a tener que bajar para identificar lo que tiene que hacer la aplicación.
En un mundo ideal tendríamos todo el tiempo que quisiéramos para desarrollar la aplicación. En el mundo real no pasa así. Tenemos una ventana de tiempo para generar nuestro producto y que cumpla con ciertas especificaciones para que pueda usarse, a lo que llamamos el mínimo producto viable. Para entender con las que funciones son importantes, con las que el producto no puede funcionar, generamos esta metodología que se llama MOSCO, que es Must, Should, Could, and Would. Eh, los must son cosas que sin esto la aplicación no funciona. Los should son los que sería un ideal tenerlos, ¿no? Los could son cosas que estaría chido tenerlo, pero que muy probablemente no van a salir porque no tenemos el tiempo para generarlo. Y los would son cosas que completamente ni al caso, o sea, son ideas, pueden funcionar, pero no las contemplamos porque la verdad el tiempo no nos da. Es importante tener esto porque al trabajar con muchas partes y en un equipo, tenemos que tener bien claro lo que cada persona va a hacer dentro de ese tiempo, porque si una persona se desconecta y hace otra cosa y se va por la tangente, no logramos ese objetivo en el tiempo que tenemos. O sea, esa persona se va y no logró lo que hizo y eso atrasa a las demás personas, que es algo que vamos a ver más adelante, hablando de los diseñadores en un entorno más e-commerce. Una vez que tenemos estos datos, ¿cómo los mostramos en el producto, ¿no? Ok, ya tenemos estadísticas, ya tenemos planificación, ahora es el cómo, ¿no? Del producto. En este caso, entramos al UI. El UI o interfaz de usuario se refiere a la presentación que va a tener nuestro producto en el medio en el que está, ya sea una computadora, un celular, una tablet, etc. La persona que se encarga de esto es el UI designer. Como vemos aquí, esta es la diferencia entre un UX y un UI. Un UX es el porqué de este producto y un UI es el cómo de este producto. Tanto tiene que ver el UI mucho en la visualización de nuestra página, ¿no? Un ejemplo esto es que la interfaz de la página es todo lo que el usuario ve cuando entra a nuestra página, cuando entra a nuestra aplicación. Un buen UI es como un buen chiste, o sea, no se tiene que explicar. La persona tiene que ver y debe de identificar los elementos sin que nadie le diga nada. Entre más rápido identifique los elementos, más rápido puede lograr el objetivo que tenemos que el objetivo que tiene la aplicación. Tiene que ser intuitivo y tiene que ser universal. Así la página esté, por ejemplo, en chino o en coreano. No importa el idioma en el que esté, la persona tiene que ser capaz de identificar elementos. Un elemento con todo en relación a su todo. Por ejemplo, el botón rosa enorme, aunque esté en coreano, sabemos que es la acción más importante de la página. Y viendo los elementos podemos identificar que estamos dentro de una página de producto. Tenemos una foto del producto y tenemos un botón de acción. Lo que el usuario intuye o va intuyendo es que a lo mejor ese botón es para agregar a carrito. Así está en coreano, podemos identificarlo. Uno de los mayores puntos o tips para crear este tipo de UIs es tener en cuenta que nuestro usuario nunca va a leer. Como lee, es visualmente, escanea la página de izquierda, desde el punto más alto izquierdo hasta el punto más bajo derecho. Va a escanear texto, va a ver fotos, le va a dar más prioridad a las fotos que al texto. Entonces no nos sirve tener un texto que diga pastel, súper increíble, chidísimo, muy padre, dieta 100% saludable, si el usuario no lo va a leer. Mejor es concentrarnos en elementos que puede escanear mucho más rápido, como son las imágenes. Obviamente no saturar mucho la interfaz, porque como dije, la interfaz son elementos en su relación a todo. Entonces, si tenemos muchos elementos, el usuario se va a confundir. Como vemos. Uno de las tareas de las que se encarga el diseñador UI es del wireframing y del handoff. El wireframing es todo este proceso para generar un bosquejo visual de lo que va a ser la aplicación o nuestro sitio web. En este caso son 3 niveles que podemos observar aquí, que es el bajo, el medio y el alto. El bajo son elementos
súper minimalistas que nos ayudan a entender qué es lo que va a llevar la página súper directamente. Vemos que los cuadritos tachados son imágenes, que las líneas representan texto y que los cuadritos representan botones. Esto nos ayuda porque si nos dividimos o le vamos entregando poco a poco el, este, estas maquetaciones a desarrollo, ellos pueden entender de una vez que va a necesitar esta pantalla. De una vez podemos ver desde el bajo que va a necesitar imágenes, va a necesitar mostrar texto y necesita acciones, que son los botones. En el medio es una versión más robusta, pero sigue sin ser completamente como va a lucir el producto. Pero ya nos damos una idea mucho mejor de la composición que va a tener y cómo van a estar organizados los elementos, el tamaño de los elementos. Con esto pasamos a la maquetación alta, que es prácticamente cómo se va a ver el producto una vez que esté terminado. Generalmente, una vez que se tiene la maquetación alta, se hace handoff o el intercambio. Esto se refiere a cuando nosotros, como diseñadores, le pasamos esta maquetación a una persona de desarrollo que se va a encargar de hacer todo el código para que esto funcione dentro de nuestra app. Para muchos es una pesadilla, para muchos diseñadores es una pesadilla porque en este handoff, en este intercambio que le pasas esta maquetación, ahí se genera mucha confusión tanto del desarrollador como del diseñador porque una persona que viene de código a lo mejor no tiene conocimientos para entender esto de diseño y lo hace como él quiere y al final no queda. Y tú como diseño, a lo mejor no sabes explicarle bien en términos más técnicos cómo se va a crear esta maquetita, ¿no? Le puedes explicar colores, le puedes explicar composición, pero no le puedes explicar algo más técnico. Entonces es mucho enfoque y se necesita mucha comunicación entre las personas que lo diseñan y la gente que hace el código. Y eso se desarrolla hablando con la persona, ¿no? Generando este puente de comunicación y todos teniendo un entendimiento común y un vocabulario común para no perderse en toda la marea de que te paso la fotito y tú lo programas y a ver cómo le haces, ¿no? O sea, si no es un trabajo en conjunto de ambos. El diseñador de UI también se encarga del Design System. El Design System es como una guía de identidad que va a tener nuestra aplicación o nuestra página web. Son reglas que tiene que seguir, en tanto visuales como colores, la tipografía, tamaños, sombras que va a tener, todo dentro de una parte de diseño, dentro de una parte más de programación. Aquí es donde se une, es una guía, es como tu Biblia al momento de generar una nueva función, de generar un nuevo producto. Todo lo que tiene que estar aquí es con lo que vas a diseñar, no te puedes salir de ello, porque si no creas una inconsistencia entre lo que ya está trabajado y lo que se va a trabajar. Ok, entonces, como recapitulando, el UX es el cómo, es el porqué de lo que estamos creando y el UI es el cómo. El UX es un papel más de investigación, más de entendimiento, más de aprendizaje, y el UI es un trabajo más de producción, más de, entre comillas, por ejemplo, talacha, de crear esta interfaz y con la que va a interactuar el usuario en primera línea. Bueno, el UX, el UI y yo. ¿Y por qué es importante la comunicación en equipo? Aquí voy a contar una pequeña experiencia que tuve al entrar a Casta y que hasta el día de hoy sigo teniendo y sigo aprendiendo. Empezamos con la escalabilidad y la fase del unicornio. Cuando yo empecé a trabajar en esto del diseño web, básicamente los primeros trabajos que tuve era, pues tú diseñas y tú codificas y tú haces, básicamente armas la página todo.
Eh, cuando entré a Canasta, me di cuenta que esto no era así, entré a un equipo. Eh, y si bien tenía conocimientos de código y mucho más de diseño, eh, me pegó muy fuerte entrar en un equipo porque me di cuenta que no tenía habilidades de comunicación y de cómo traducir estos conocimientos entre diseñadores y desarrolladores y aparte cómo hacer que todos estén en un mismo canal. Eh, un unicornio, a lo que le llamamos, es a esta persona que puede hacer todo, pero muchas veces es una espada de doble filo porque no va a tener no va a poder desarrollar habilidades de comunicación y cómo delegar y cómo entender, cómo hacer entender a otras personas el objetivo común. Cuando entré a Canasta, me di cuenta de los tres elementos que componen y que hacen o destruyen tu producto, que es el diseñador UX, el diseñador UI y los desarrolladores. Cada quien se encarga de una tarea específica y cada quien es responsable de que el producto salga. Si alguno de estos tres falla, tumba a los otros dos. ¿Cómo podemos ver esto? Muy, muy fácil. Si un diseñador UX no tiene una buena investigación, el objetivo y la planeación se perdieron y a lo mejor la app se ve bonito, funciona chido, pero no cumple con el objetivo que quisimos y que nos planteamos de un tiro. Entonces los usuarios no la van a usar. Si un diseñador UI no cumple con el objetivo, pues sí, la planeación de la aplicación está muy chido, tenemos bien enfocado lo que quiere nuestro usuario, funciona muy chido, pero la app se ve fea. O tiene muchos elementos en pantalla o tiene muy pocos. Entonces el usuario se va a perder, se va a distraer, y va a decir, ay, esta aplicación fea, ¿qué? Y ni al minuto, a los 10 segundos que vea que la aplicación está fea, vámonos, y se va. Y desinstala la aplicación, se sale de la página y no vuelve a entrar. Y el desarrollador, si llega a no cumplir con el objetivo, pues sí, la aplicación está súper planeada, tenemos identificado lo que quiere el usuario, la aplicación se ve muy chida, pero al darle en cualquier cosa truena. Entonces, no se puede usar. Y entonces el usuario la entra y dice, ay, qué bonita está, pero no puedo comprar nada. Cada vez que le doy comprar se traba y se cierra. Entonces, cada uno de estos roles es vitales para la creación de un producto y, como digo, la buena investigación, el buen sentido de composición y buenas prácticas de código hacen y deshacen tu producto. Es importante tener una buena comunicación, un buen entendimiento en estos tres, porque son términos que a lo mejor tú como desarrollador no eres un as de la investigación, pero tienes que tener nociones de lo que el UX te está diciendo y también del UI y viceversa. Un UX tal vez no sea un as del código, pero tiene que tener ciertas nociones de cómo está construida la app para que desde una vez de la planeación sepamos bien eh, qué es lo que va a tomar mucho más tiempo, qué es lo que no va a tomar mucho más tiempo. Entonces, a lo mejor en términos de diseño, se ve muy fácil de hacer una función, pero en términos de código es toda una talacha y se puede resolver de otra manera. Es encontrar un balance. Y bueno, cuando me dejaron mi primera tarea en canasta, que fue, o bueno, la que yo considero mi primera tarea en canasta, que fue desarrollar un landing page, pues pasó algo muy similar a esto. Una imagen biográfica de mi cerebro cuando me encargaron esa tarea, porque fue la primera tarea en donde estuve de la mano con un desarrollador para crear una nueva función de la página, a lo que ahora llamamos landing pages o colecciones. Cuando me tocó a mí, pues sí hice la planeación, hice el diseño y se veía muy bonito y lo que sea, pero ahora de entregárselo al developer, al menos yo sentí que una pequeña frustración porque no podía comunicarme bien con él. Y decía, no, es que esto tiene que ser de esta manera o esto tiene que ajustarse de esa manera. Y me frustraba mucho, no porque fuera yo incompetente en lo que hacía, sino porque no podía comunicarme bien con esta persona. Eh, y viceversa, no, mi enojo no era con él, conmigo, porque pues no tenía esta fortaleza de hacer entender a la otra persona, o bueno, no hacer entender, eh,
explicarme bien con esta persona qué es lo que yo quería decir con esto y los elementos que necesita para que el desarrollador lo pueda hacer de una manera muy rápida y muy efectiva. Total que entre una y otra, pues sí perdimos tiempo que se pudo haber aprovechado mejor. Todo por cosas de comunicación. Entonces, no solo es que sepas diseñar bien, es cómo compartes ese diseño. Esta imagen me encanta porque muestra muy bien el trabajo en equipo que tenemos entre cuando creamos un producto, el diseñador UX le tiene que pasar datos al diseñador UI, el diseñador UI le tiene que pasar datos al developer. Y si uno de los tres falla, pues todos fallan. Es un ecosistema en donde todos estamos conectados. A lo que voy es que es un tema de balance. Esto es como una ejemplificación de un buen UX UI. Muy poco se da a la ambigüedad, demasiado se presta a la confusión, entonces tenemos que encontrar un punto medio de entendimiento y aprendizaje. Un buen UX y un buen UI le enseñan a la persona algo, ya sea a cómo, en este caso, nuestro producto, pero no lo tienes que llevar de la mano. Eh, comparo, el usuario usar una página web es como enseñarle a un niño chiquito algo. Si lo llevas de la manita y le dices, es que tienes que hacer esto, luego esto, se va a aburrir, se le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro y adiós. Si lo dejas por su cuenta completamente, no va a entender nada, se va a frustrar y va a decir, que adiós. Pero si le das ciertas pistas, encuentras ese balance de aprendizaje para que la persona lo haga, o sea, las pistas mínimas que necesite, la persona va a decir, es que si le doy clic a esto, va a hacer esto, y me lleva a esto, y provoca esto. Y al momento de que realice su primera compra, tiene un sentimiento de realización, aprendió algo. Tal vez no se dé cuenta conscientemente de eso, pero gracias a este buen UX UI, la persona pudo identificar elementos y pudo lograr lo que quiso. Obviamente esto se puede traducir a web. Aquí lo vemos. Es el mismo ejemplo. Demasiado en la izquierda es saturas y el usuario se confunde y no sabe lo que le estás mostrando y dices, es que adiós. Del lado derecho tenemos algo que no comunica nada, faltan muchos elementos, la persona es muy ambiguo, la persona no sabe bien qué está viendo y dice, sabes qué, adiós. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio medio donde podamos tener las herramientas justas para que el usuario pueda ver con escanear menos de un segundo y saber qué son los elementos y para qué sirven. Y bueno, un pequeño, ahora sí para cerrar, una pequeña frase que es un buen UX UI no te da todas las respuestas, te da las piezas necesarias para lograr un objetivo. Incluso si ese objetivo nos referimos a comprar una bolsa carísima en Amazon. Un buen UX UI es un maestro que te enseña, pero no te lleva de la mano. Deja que tú explores por ti mismo y que tú intuyas y que tú descubras, pero tampoco te va a dejar al vacío. Es importante tener esto, es importante tener una buena comunicación, ya sea con la persona con la que estás tratando, tu cliente o tu usuario, y con las personas que estás, tus colaboradores, tus desarrolladores y tus diseñadores. Y bueno, eso es a grandes rasgos el UX, el UI, y qué es tener un buen UX y qué es tener un buen UI. Bueno, si tienen alguna preguntilla, igual contestarla. Si no, pues sería todo hasta aquí. Me pueden ir preguntando por el chat y si no, pues hasta aquí. Eh,
Bueno, ok, vamos a ir cortando la presentación. Muchas gracias por ponerme atención y bueno, esta fue una pequeña vista al mundo del UX y del UI. Eh, muchas gracias.